Señor presidente, señorías, el debate que tenemos en este momento está suscitado por una solicitud del Grupo Parlamentario de Foro Asturias, una solicitud al amparo del artículo 203 del reglamento de la Junta General, por la que se pide la comparecencia del presidente del Consejo de Gobierno para un tema concreto. El tema es el siguiente: para que informe sobre el rescate que solicitará al Gobierno de España mediante la petición de adhesión al Fondo de Liquidez Autonómico, FLA, que implica la aceptación de las obligaciones que deben ser conocidas por todos los asturianos a partir de la información completa y rigurosa ofrecida por el presidente del Principado y del ejercicio responsable de la labor de control parlamentario en la Junta General. Esto último es un autoelogio del grupo proponente. De todas formas, aquí se ha dicho que ya era hora. Bien, ya era hora de que ustedes lo solicitaran, porque no se ha retrasado nada un mes. Se ha retrasado el tiempo que ustedes tardaron en incluir esto en el orden del día, el que ustedes quisieron. Pero lo hicieron. Y suscitó el recelo de otro grupo parlamentario, que dijo que teníamos un acuerdo para que el presidente viniera porque ustedes lo pedían. Pero ese grupo parlamentario no había pedido nada. Y lo que se pide es información. Es que se informe. Pero resulta que tienen ustedes toda la información. No hay ninguna información que no se tenga. Toda la información se ha tenido en tiempo y forma. Eso no quiere decir que esté de más un debate parlamentario, pero un debate parlamentario por el que se pide la información completa y rigurosa. Y esa la ha habido, antes y ahora. Lo que no es riguroso es no llamar a las cosas por su nombre, porque se pide un debate sobre un tema riguroso para un asunto que no se llama por su nombre, que se le llama rescate. Acogerse al fondo se le llama rescate. No hay falta de información, no hay falta de rigor y la información que se tiene es completa, de manera que hemos asistido a un debate distinto. Hubo un momento en que el debate parecía que era sobre el propio fondo. La conveniencia, la bondad o la maldad, las características del fondo. Hubo otro momento en que el debate parecía que era sobre la decisión de acogerse a él, si era buena o mala. También pareció que el debate era sobre por qué no se aprobó el presupuesto del Gobierno de Asturias anterior, o por qué perdimos las elecciones después de haberlas convocadas porque no se aprobó el presupuesto del Gobierno anterior. Fueron varios debates, pero ninguno de ellos es un debate sobre la falta de información ni sobre el rigor de la misma. Ninguno de ellos. Y nosotros es verdad que podemos seguir manteniendo todas y cada una de las objeciones, de las reservas, de las opiniones que hemos mantenido a lo largo de todo este proceso, desde que apareció el fondo como un elemento de solución de la liquidez de financiación de las comunidades autónomas. Y si era bueno o malo. Solo pudimos hablar de él si era bueno o malo en el momento que se conoció, en que se conocieron las condiciones. Y así se dijo, siempre se dijo así. Opinaremos cuando conozcamos las condiciones. Cuando las conocimos también opinamos. Y podemos seguir opinando si el fondo está bien o mal construido, si es correcto que se financie de la manera que a usted le parece tan sorprendente, de que diga que prime la deuda de las comunidades autónomas con bancos extranjeros. Bueno, puede ser, a Izquierda Unida eso tampoco le parece muy bien. Nosotros podemos tener las objeciones que sean, pero cuando se hicieron públicas las condiciones, no hubo reservas a la hora de que el Gobierno opinara si le parecían buenas o malas. Y si financieramente son buenas, se dijeron que eran buenas. Otra cosa es si a la vez de esas condiciones financieras hay condiciones políticas, económicas insoportables. Pero estas son las de la Ley de Estabilidad. Son las que tiene la Ley de Estabilidad y además también dijimos, para disgusto del Grupo Foro, que efectivamente las condiciones no nos hacían modificar
el plan económico financiero, el plan de ajuste de la comunidad autónoma. No nos lo hacían financiar, porque no es verdad que la información salga del Gobierno de Asturias en relación a qué parte, los 22,4 millones para financiar vencimiento de deuda, esa información es del propio Ministerio, porque de acuerdo con las condiciones del FLA, financia por orden de prelación una serie de cuestiones que tienen que ver con la situación financiera de las comunidades autónomas. Primero esas y después hasta el remanente. Distribuye el remanente hasta los 18.000 millones de euros en función de una distribución relacionada con el Producto Interior Bruto de cada comunidad. Esas son las condiciones del FLA. ¿Que las condiciones de prelación pueden ser mejores o peores? Es discutible. Hemos opinado sobre ellas, ha opinado el Gobierno y podemos opinar nosotros. Pero sobre las condiciones financieras hemos dicho que son buenas y que son incluso distintas que las que tiene el mercado y que nos ha ofrecido para financiar nuestra deuda. Todo lo demás está contemplado en la propia autorización que ha dado esta Cámara al Gobierno de Asturias para endeudarse por el importe de los 423 millones de euros que traen causa de un asunto muy sencillo, porque es la deuda que no prorrogó en el decreto de prórroga que hizo usted, en este caso el señor que era presidente del Gobierno de Asturias en aquel momento, porque no quiso. Porque el artículo 4.2 del decreto de prórroga dice expresamente que no prorroga la operación de deuda. Expresamente. Porque no quiso. Porque podía haberlo hecho, independientemente de que después pretendiera hacerlo a través de una autorización a este Parlamento, porque así lo dice el Estatuto de Autonomía y el texto refundido, que una autorización de deuda de ese tipo solo la puede hacer por ley de esta Casa. Pero ya era tarde, porque usted había disuelto el Parlamento. Y claro, el Parlamento disuelto no puede legislar, pero sí pudo haberlo hecho antes, porque el decreto de prórroga podía haber prorrogado la deuda. Y expresamente en su artículo 4.2 no lo hace. Punto final de esta discusión. Si queremos que la discusión contenga todos los elementos, la totalidad y el rigor. Si queremos seguir con el rigor, podemos hablar de por qué lo llaman ustedes rescate. Al acogimiento a un mecanismo financiero que pone a disposición, de acuerdo, entre otros, a la capacidad de cooperación que tenga entre administraciones que tiene el Estado con las comunidades autónomas. ¿Por qué lo llama rescate? Porque alarma más, porque preocupa más, porque da la sensación de que hay cosas malas, inconvenientes, que no podemos hacer. No son ninguna de ellas distintas de las que el marco legal y la ley de estabilidad presupuestaria determina, sean malas o buenas, y que las determina por razones de cumplimiento de los objetivos de déficit público, de obligado cumplimiento. Póngase usted para arriba o póngase usted para abajo, de obligado cumplimiento. De todas formas, casi resulta mejor discutir acerca del término rescate, a ver si se adapta correcta o incorrectamente a la situación en la que nos movemos. Porque vamos a suponer que estemos ante una situación que requiera un rescate. Definamos rescate para esta o para cualquier otra situación. Tampoco soy muy original. He tenido que ir al diccionario de la Real Academia Española. Primera acepción. Rescatar es recobrar por precio o por fuerza lo que el enemigo ha cogido. ¿Estamos en esa situación? ¿Nos ha cogido algún enemigo que tengamos que rescatarnos de lo que nos ha quitado por precio o por fuerza? Es dudoso. Es más, probablemente no, salvo que definamos enemigo. La acepción tercera es liberar de un peligro, daño o molestia. No es aplicable para esta situación, pero sí para otra anterior. No está mal, es una aproximación. Que la cuarta nos mejora, porque sería recobrar el tiempo o la ocasión perdido. Y aquí es donde aparece el psicoanálisis. Esta era la cuestión que teníamos que discutir, porque nos hemos recobrado el tiempo o la ocasión perdidos. ¿Y a qué saben ustedes a qué me refiero? Porque la quinta es la definitiva. Efectivamente, ha habido un rescate, no se produjo ahora, se produjo antes, y era cuando se recuperó para su uso algún objeto que se tenía olvidado, estropeado o perdido, y ese era el gobierno anterior. Gracias.